usted, sino hay dos tipos de endurecimientos por temple superficial, uno es lo que estamos viendo acá, es dos tipos, uno que es el temple de llama oxiacetilénico, o sea, el temple a la llama o flameado oxiacetilénico se llama así. Y el otro es temple por inducción. Temple por inducción. Entonces, lo que hemos visto anteriormente ha sido por temple o endurecimiento también superficial, por difusión, ¿no? Hemos visto que el carburización, nitruración, carbonitruración, nitrocarburación, sulfuración, habitación, silicación, cromización, son por difusión. Algunos son difusión intersticial y el otro es difusión sustitucional o de vacancia, ¿no? O sea, quiere decir que el elemento que endurece se difunde hacia el interior del acero. Pero lo que vamos a ver ahora, esto también es otro endurecimiento por temple superficial. Me parece que el ciclo pasado, cuando hicimos lo que es de difusión, bueno, no sé si fue con ustedes, sí me parece, que presentaron un eje, consiguieron un eje, no sé si ha sido con ustedes, que se veía una capa bastante grande, que se ha sido endurecido por este procedimiento, por temple superficial. ¿Ya? Miren, cuando las piezas son bastante grandes, o sea, por ejemplo, tenemos ejes, pues, a veces para un molino de bola, por ejemplo, esos molinos los más grandes que hay ahorita en el mundo, manejan ejes P de rotación que su diámetro son pues bastante grandes, ¿ya? Entonces, o también manejan piñones grandes, ¿no? Piñones que a veces son de 3, 4 metros de diámetro y el diente de cada piñón son bastante grandes ya. Ahí ya no se puede hacer tratamiento termoquímico, carburización, nitruración, ya no se puede, porque imagínense, tendríamos que tener un horno bastante grande, cajas grandes, y tener un equipo para poder introducir esas piezas dentro del horno, ¿no? Para hacer lo que es carburización o nitruración. Entonces ahí ya no se puede, ya son muy grandes. Entonces hay que hacer cualquiera de estos dos, que se llama temple a la llama o flameado oxiacetilénico o temple por inducción, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de estos temples superficiales? El objetivo es modificar la estructura superficial de la pieza. O sea, modificar nada más la estructura. O sea, así que el acero indudablemente va a estar en estado de equilibrio, ¿no? Por ejemplo, el 4340, 4140 son aceros que se prestan para poder hacer este tratamiento por temple superficial, ¿no? Entonces, ahí no vamos a modificar su composición química, solamente vamos a modificar la estructura, ¿no? Que en la superficie se forme martensita, ¿no? Esa es la idea. Entonces, el objetivo es modificar la estructura superficial de la pieza mediante calentamiento cuasi instantáneo, o sea, que sea rápido. Entonces, calentamos rápidamente la pieza para que nos dé un calentamiento superficial, nada más, ¿ya? ¿Ya? Instantáneo, locales y selectivo, o sea, quiere decir que uno puede, con este método, puede endurecer una zona nomás, no todo. Por ejemplo, hay ejes que van a trabajar en el desgaste en ciertos sectores, ahí es donde se endurece, mientras el otro permanece en estado suave, no hay ningún problema, seguido de un enfriamiento rápido de la zona afectada por el calor, o sea, calentamiento rápido y enfriamiento rápido también a la vez, ¿ya? Para obtener una estructura martensítica, sin alterar la característica del núcleo. El núcleo se mantiene igual, solamente se obtiene una capa, ¿no? Una capa debido al calentamiento, ¿no? Esa capa debe estar formada por martensita. Ya como les digo, existen dos tipos de temple superficial. ¿Ya? Dos tipos. Uno es el temple a llama o flameado acetilénico. Está así parecido como el que nosotros tenemos ahí en la universidad. ¿Se acuerdan que cuando hicimos para fundir bronce y aluminio, ¿no? Tenemos ahí el soplete que tiene oxígeno
y eso es propano, pero en este caso se usa acetileno. El acetileno, su poder calorífico es más fuerte y más rápido calienta la superficie del acero. Lo que se quiere es que el calentamiento sea, como dice acá, cuasi instantáneo, por no decir casi instantáneo, cuasi instantáneo. El calentamiento debe ser lo más rápido posible, ¿ya? Entonces, ahí no hay problema de que vaya a haber descarburización ni nada por el estilo, porque el calentamiento es rápido. Entonces, aquí el calentamiento, o sea, vamos a usar unas boquillas especiales que va a trabajar con una combinación de oxígeno y acetileno, así como hemos usado allá para fundir el bronce, oxígeno y propano, ¿no? Y la velocidad, el calor lo regulamos con la cantidad de oxígeno y la cantidad de propano, ¿no? Acá también igualito. Entonces, este proceso, que se llama temple a la llama o flameado, o sea, acetilénico, también se conoce con el nombre de shorter process, ¿ya? Shorter process. Consiste en calentar la capa superficial del acero con llama oxiacetilénica. ¿Ya? O sea, oxígeno, y el otro acetileno, por eso dice oxiacetilénica. Hasta la temperatura de austenización, o sea, temperatura de temple, ¿no? Ya saben que esto es importante, controlar la temperatura de temple, así sea calentamiento a la llama. También tenemos que controlar la temperatura de temple, porque si que tenemos una temperatura alta de temple tenemos problemas. Ustedes ya saben que nos produce problemas, ¿no? Nos produce problemas. El grano crece y también tenemos problemas. La capa puede también ser muy frágil, puede astillarse, etcétera, ¿no? Entonces lo calentamos hasta la temperatura de astinización. Una vez que está calentada la temperatura de astinización, rápidamente se enfría con un chorro o ducha de agua fría. Ya ahora hay dispositivos. Este equipo también hice pedido, ¿no? Ya lo hice pedido hace como 4 o 5 años, pero bueno, no nos ha llegado porque sería bonito, interesante tener este equipo y el otro equipo de calentamiento por inducción también, ya, eso también se ha pedido. Ojalá que nos llegue, pero, ya, ojalá que es probable que con este rector, aunque no ha habido mucho apoyo por parte de él, pero yo he conversado con él y ha ofrecido apoyarnos, ojalá que así sea, pero, para que se pueda concretizar y tener estos equipos. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste esto? Calentamiento con una llama oxiacetilénica, o sea que aquí hay que regular la cantidad de oxígeno acetileno. ¿Ya? El oxígeno es de la relación un poquito mayor, 2 a 1, así es importante. De acuerdo a esa relación se da la temperatura, pues, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces calentarlo, el acero superficialmente, ¿ya? Y después enfriarlo rápidamente en una ducha de agua fría. Aquí no interesa que el acero sea 40-40, 41-40, el experimento siempre es en agua, ¿ya? El aumento de temperatura en estas condiciones es tan rápido que no se produce carburación ni descarburización superficial. No hay. El día que el tiempo es cortito de calentamiento no va a haber descarburización, a pesar que se hace al aire. Ya eso grábense esto. Por eso el calentamiento tiene que ser rápido, pues. La profundidad de la zona endurecida puede controlarse mediante el ajuste, o sea, el espesor de la capa endurecida puede controlarse mediante esto, la intensidad de la llama. Por eso lo decía que esto es importante. Por la intensidad de la llama tenemos que ver mucho la relación oxígeno-acetileno. Puede ser 2 a 1, 3 a 1, depende, ¿no? Depende. Poder controlar de que la temperatura no pase de la temperatura de optimización, pues, ¿ya? Del otro, el tiempo de calentamiento también, pues, el tiempo de calentamiento debe ser también lo más rápido posible. No podemos tenerlo, pues, el tiempo de calentar una pieza, pues, 1 hora, 2 horas, no. Depende del espesor, ¿no? 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos de calentamiento, ¿ya? Y la otra es la velocidad de enfriamiento. O sea, la velocidad de enfriamiento debe ser mucho más rápido. Calentamos y enfriamos. Ya vamos a explicarles aquí en esta gráfica ya. ¿No? Por ejemplo, miren, ustedes acá ven en la gráfica A, por ejemplo. Ustedes ven que tenemos unos dispositivos que son unas boquillas, ¿ya? Unos dispositivos
y está formada por una boquilla donde va entre el gas, aquí el gas calienta, y una boquilla donde entra el agua lo pulveriza. Entonces, este de acá, por ejemplo, es una plataforma, a veces necesitamos mesas, por ejemplo, los que cortan cuero, que cortan tela, etcétera, necesitan tener unas mesas que sean de fierro fundido o de aceros grandes, pero esa parte superficial tiene que ser endurecida, porque como cortan a veces con cuchilla, no tiene que rayarse, nada por el estilo, porque si es un acero suave, se raya, ¿no? Con la cuchilla al cortar, raya. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un temple superficial, esto como ustedes ven. Este es el temple superficial. Entonces, esta boquilla empieza a caber. Aquí primero calienta, el gas calienta y va caminando. Conforme indudablemente que esto se inclina un poquito, ¿no? Se inclina. ¿Para qué? Para que el agua, cuando cae, caiga hacia acá, pero no se vaya a donde está la llama. Entonces se inclina un poquito esta superficie y se va, conforme va calentando, va enfriando, va calentando, esto va caminando. ¿Ya? Y entonces va endureciendo rápidamente. Calienta y enfría, calienta y enfría. La llama va adelante, por supuesto, ¿no? La llama caminando adelante y atrás va el chorro de agua. Acá tenemos otra forma, por ejemplo, este de aquí para un eje, ya este para una plancha, la superficie de una plancha, este para un eje, por ejemplo, miren, ustedes ven, este eje está girando y las boquillas están estáticas acá. Ya vamos a ver los tipos que hay, ¿no? Estas son las boquillas, el anillo de calentamiento o el gas, puede ser el gas propano con oxígeno, perdón, el gas acetileno con oxígeno acá. Entonces esta llama va calentando. Conforme va calentando, el eje rota, pero también va introduciendo hacia abajo, va bajando. Ahí está la flecha, indica que va bajando. Entonces, la llama empieza acá, ¿no? Empieza como el eje va bajando, inmediatamente el chorro de agua va enfriando. Ya va calentando y el chorro de agua enfriando. O sea, se vuelve una capita. De esa manera tenemos toda una superficie completamente dura, ¿ya? Es un agua pulverizada que entra acá. Ducha de agua. Lo pulveriza y enfría esta zona inmediatamente. Como es una capita, se enfría rápidamente, no necesitamos pues volumen grande de agua, porque lo que se forma acá con este calentamiento es una capa, así como ustedes ven esta capa. ¿Ya? Entonces necesitamos chorros de agua pulverizada suficiente para enfriar la zona que ha sido templada o calentada. ¿Ya? Entonces miren, las ventajas del proceso. ¿Sí entendieron esta figura? Digan que si han entendido o quieren que le explique otra vez. Ingeniero, ¿puede repetir? Es que fui al baño. Ya, ok. ¿Eres Ceilán? Sí, ingeniero. Ya, mira, Ceilán. Este de aquí es el calentamiento de una plancha grande. Les decía que a veces hay empresas que necesitan tener mesas donde esas mesas son metálicas, ¿ya? Por ejemplo, que producen zapatos, cortan el cuero, por ejemplo, con chavetas, ¿no? Con unas chavetas grandes. Entonces, eso rayan, cortan ahí, entonces, si es que tuviéramos una superficie suave, indudablemente que se va a rayar. Entonces, ellos necesitan tener una superficie, una mesa de acero con una superficie dura acá, ¿no? Entonces, esta es una plancha grande, pues. Son grandes, ya no podemos hacerle carburización porque son planchas grandes, pues. A veces de 2 metros la plancha y de espesor 1 pulgada, por ejemplo, ¿no? Entonces ya no podemos hacerle carburación ni nituración dentro del horno, son grandes. Entonces, ¿qué se hace? Esta que ustedes ven acá son boquillas. Este es un dispositivo que ya lo venden fabricados también, como les repito, yo he pedido esto, donde entra el gas por un lado, adelante va el gas y en la parte posterior va el agua pulverizada también. El agua es un motorcito que lo pulveriza. Entonces, esta estructura que está acá inicia acá, ¿ve? Entonces, calienta esta partecita. Como él me calienta, pero indudablemente que esta plancha se inclina un poquito, ¿ya? No está plano, pero se inclina un poquito. ¿Con qué fin se inclina? Porque cuando calienta esta zona, va caminando, entonces cae el agua ya se cae para acá, porque si está plano se puede venir el agua para la zona que está caliente y lo enfría y no lo deja calentar, ¿sí me entiende? Pues ya está casi inclinado, entonces el agua se va cayendo y esto va endureciendo, va enfriando, endureciendo, y esto sigue caminando, hasta llegar ya a terminar, pues, ¿no?
Entonces calienta y a la vez enfría inmediatamente, ¿ya? Debido a que el calentamiento es rápido y el tiempo de enfriamiento no hay descarbonización, ni hay difusión de carbono, ni nada por el estilo. Este es para planchas. Ya les voy a explicar, ahí hay otra figura aparte que la vamos a mostrar. Este es para un eje, por ejemplo, un eje grande, ¿no? Un eje grande, de diámetro grande, que ya no podemos meter al horno para hacer carburación ni nituración, no podemos. Entonces, y de repente necesitamos una zona nomás endurecer, la otra zona queremos que sea suave. Entonces, este es el mejor método para hacer. ¿Ya? Entonces, el eje está girando, como ustedes ven. Está girando, ahí está la flecha girando, rota el eje. Los quemadores están estáticos, son dos quemadores que están estáticos, y conforme gira va calentando esta zona. Y conforme va calentando, este eje también va bajando, va bajando. Como este está caliente, entra a la zona de la ducha y lo enfría inmediatamente, ¿no? Lo enfría inmediatamente, entonces calienta y templa a la vez, calienta y templa a la vez. Entonces ya no hay el tiempo, el trabajo es rápido, no hay tiempo para que se forme carburización ni descarburización, ¿ya? Entonces, este eje es rotatorio, gira, las llamas están encendidas ahí, va calentando esta zona y va bajando. Como va bajando, entra a la ducha también. La ducha también moviliza, se mueve también, ¿no? Y va enfriando a la vez. ¿Ya? ¿Ahora sí estás bien, Ceilán? Sí, gracias, ingeniero. Ventaja del proceso. Este método es muy utilizado en elementos de máquina y estructuras de grandes tamaños, por ahí te lo están viendo, y forma, ¿ya? De grandes tamaños y forma, ahí pueden verme. ¿Ya? O sea, cuando ya los espesores, los tamaños son grandes, 2 toneladas, 3 toneladas, por ejemplo, ¿no? Hay piezas que son hasta de 8, 20 toneladas, y ahí ya no podemos meterlo dentro del horno para hacer carburización, nituración, ya no. Entonces hay que este es el proceso. ¿Ya? Entonces dice grande tamaño y forma, que no se pueden ser templados por otro método, por su tamaño no pueden ser introducidos en el horno, ahí está, ¿no? También se utiliza cuando se desea endurecer solo determinadas zonas de la pieza. Es rápida y económica, ¿no? No es muy costoso. Entonces acá tenemos la figura que representa A, piezas planas, y B, piezas cilíndricas, ahí está. Para planchas planas y cilíndricas, ¿ya? Bueno, seguimos acá, seguimos con lo mismo, miren. Aquí, vamos primero a mirar la gráfica. Miren, esto es de un piñón, ¿no? Ustedes saben que hay máquinas monstruosas, grandes, que necesitan piñones, que los dientes ya no son tan pequeñitos, estos dientes son grandes, demasiado grandes, ¿ya? Y el piñón, su longitud es 2 metros, 3 metros de diámetro, ¿no? Entonces tiene dientes grandes, eso para mover máquinas monstruosas, que sí hay, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí ya puede hacerle carburización o hacerle nituración, es ya complicado, ¿no? Ya tenemos que hacer un horno tamaño de una casa y calentar eso es muy complicado. Tener cajas de cementación o para hacer nituración es muy, muy grande, muy complicado. Entonces ahí, ¿qué se hace? Se hace un calentamiento selectivo. Ustedes saben que en el piñón lo que trabajan es esto, los laterales de los dientes nomás esto. No ven que esto va a estar en contacto con otro piñón, aquí viene otro piñón en la parte superior. Entonces, estos son los que se gastan. Entonces, aquí hay que cuidar eso, entonces hay que endurecerlo. Ese se llama endurecimiento selectivo. Solamente endurecemos estas dos partes, esta y esta parte de acá. ¿Ve? Solamente de eso. Esos son los que trabajan, los que están en contacto. Entonces, hay dispositivos como en este caso, ¿no? Método progresivo de endurecimiento. Ya vamos a ver el método progresivo, acá vamos a ver. El método progresivo de endurecimiento. El método progresivo consiste en calentar acá y caminar, casi como el anterior que hemos visto. El anterior, este también sería un método progresivo. Este sería el método progresivo. ¿Ya? Este es el método progresivo. Este es un método, bueno, ya lo vamos analizando, ¿no? Vamos analizando poco a poco. ¿Ya? Entonces, aquí, como les repito, cuando ya los dientes son inmensos, grandes, ya no se puede hacer carburización y duración porque tendremos que tener hornos grandes, inmensos. Entonces aquí lo ideal es hacerle por este método. ¿Ya? El calentamiento lo hacemos por este método y hacemos un temple a la llama, pues como lo ven, ¿no? Entonces aquí ustedes ven,
Acá están los quemadores, ¿ve? ¿Ya? Acá están los quemadores. Estos quemadores van cabeza de la llama, por eso se llama cabeza de llama, de los quemadores, pues. Ya, una vez que estos dos va calentando esta zona, después que va calentando, esto va moviéndose esto, esto se mueve en este sentido. Empezaba acá, ¿ve? Acá empezaba, por eso entonces, se supone que esto ya está templado, ya, ¿ve? Entonces empezaba acá, va calentando, así va caminando y va cayendo el chorro de agua también, que acá no figura el chorro de agua. ¿Ya? El chorro de agua va cayendo y le va dando de una vez la dureza hasta que se termina acá. Esta es una manera de endurecimiento. Entonces, bueno, ya. El endurecimiento por llama no cambia la composición química del acero, eso tienen que tener presente, ¿ya? Solo cambia la estructura, nada más, del acero, ¿ya? La estructura del acero. Es un método de endurecimiento de poca profundidad, o sea, no, indudablemente que la profundidad es mucho más mayor que la carburización, que la nituración. O sea, el X de profundidad de temple, acá el X es mucho mayor que un proceso TQT, eso sí es. ¿Ya? Las áreas seleccionadas de la superficie del acero se calientan en el intervalo de la austenita, ¿no? En ese rango de la austenita. O sea, llevamos a la temperatura de austenización, ¿no? Lo llevamos a la temperatura de austenización. Una vez que lo llevamos a la temperatura de austenización, hacemos ya el enfriamiento y luego se templan para formar martencitas. ¿Ya? Por lo tanto, no es necesario tener un acero que pueda endurecerse, eso es necesario. No vamos, no, acá aceros de bajo carbono, muy bajito carbono, no podemos hacer eso. ¿Ya? Generalmente, el carbono en el acero está entre 0,30 a 0,60% de carbono. En ese rango debe estar. ¿Ya? Puede tener elementos de aleación también, ¿no? Como el 4340, el 4140. Son aceros que se prestan mucho para poder hacer este tipo de tratamiento. Ya, ojo, tengan esto en cuenta porque el examen le va a venir así. ¿Qué acero se le puede hacer el tratamiento de endurecimiento por temple, carburización, hidratación? Porque acá ustedes tienen que saber aplicar. ¿Ya? Entonces, esto de acá ya saben, aceros que tienen porcentaje de carbono entre 0,30 y 0,60%, se pueden hacer este proceso sin ningún inconveniente. Aparte, tienen elementos de aleación, pues, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, el 0,40 tiene, si es el 40 tiene níquel 1,5, tiene cromo 1, tiene moli 0,2, ¿no? Entonces, si es 41,40, ya saben que tiene 0,4% de carbono, tiene 1,5% de cromo y tiene 0,2 a 0,3% de moli. No tiene níquel el 41,40. Entonces, ellos sí son buenos para poder hacer tratamiento, ¿verdad? Porcentajes de carbono mayores, también, por ejemplo, ya no es bueno tampoco porcentajes de carbono mayores. Hacer el tratamiento puede ocasionar desconchamiento, o sea, desconchamiento quiere decir astillamiento, que descascara la capa, de la capa templada. ¿Por qué? Porque hay mucha martencita, ¿no? Y ya puede producir eso, o sea, muchas tensiones residuales, etcétera, y puede producir eso. Entonces, no es ya hacer este proceso para un 0,8, 1,2, por ejemplo, ya no es tan conveniente. O sea, eso quiere decir que hacer acero de 2 o 1, por ejemplo, eso ya no son buenos para hacer este tratamiento, ¿ya? Ser temple superficial, nada. Entonces, eso quiero que consideren esto. Carbonos entre 0,3 a 0,60% de carbono son adecuados para poder hacer este tratamiento, ¿ya? En el endurecimiento en llama, el calor se aplica mediante un soplete acetilénico, único, según la figura como usted está viendo. ¿Ya? Este es un soplete donde entra acá hasta las boquillas, sale casi como de la cocina, pues, ¿no? La cocina a gas, con la diferencia que acá entra más velocidad y por eso tiene más fuerza para calentar más rápidamente, es todo, y el acetileno tiene más poder calorífico que el propano, ¿no? Por eso se llama oxiacetilénica. Entonces, estamos en el calor, se aplica un soplete oxiacetilénico único, según figura, ¿ya? Se debe evitar, eso sí es importante acá. Por eso el exceso de tiempo en calentamiento no debe mantenerse mucho, el calentamiento debe ser rápido, por eso se debe evitar el sobrecalentamiento de la pieza. Evitar esto, o sea, también no debemos, aquí es importante calentar algo por encima, si es que es un acero hipotectoide, por encima de 350 a 100 grados, no más, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede producir fisuras,
¿no? El sobrecalentamiento de la pieza debido a la alta temperatura de la llama. Entonces hay que regular esta llama, ¿ya? Esta llama es importante. Por eso les decía que la relación de 2:1 mayormente es adecuado. 2 de acetileno y 1 de, 2 de oxígeno y 1 de acetileno. Es importante esto, ¿ya? Porque si le ponemos más oxígeno 3 y acetileno 1, la llama va a ser mucho mayor. Y podemos fundir al acero lejos de calentarlo, ¿no? Entonces lo que queremos acá es calentamiento, que el calentamiento sea adecuado, ¿ya? Entonces aquí es importante esto. El sobrecalentamiento puede producir tanto fisuras después del templado, ¿ya? O también un excesivo crecimiento de grano en la región de la zona endurecida. Ya, a pesar que, pero el crecimiento no es tanto porque el tiempo es pequeño, ¿no? Pero esto sí, fisuras sí puede producir. ¿Ya? Entonces aquí hay que controlar mucho esto. Por eso, para hacer un calentamiento de esto hay que tener experiencia, ¿ya? Experiencia tiene que tener para poder hacer un calentamiento de este tipo de aceros. Miren, los métodos que se utilizan para el endurecimiento por llama son los métodos que ustedes ven acá. El método estacionario. El estacionario. Aquí en el estacionario, aquí tanto el soplete como la pieza son estacionarios, o sea, no se mueven, los dos están ahí, la pieza está estática y el soplete también estático, está quemando y está calentando, perdón. No se mueven, pues se llama estacionario, ¿ya? Estacionario. Se utiliza para el endurecimiento rápido y cualitativo de pequeñas piezas, ¿no? A veces cuando son pequeñitas piezas podemos hacerlo eso. La piecita está estática y el soplete también estático. Vástago de válvulas, por ejemplo, miren, pequeñas piezas, por ejemplo, vástago de válvulas, llaves inglesas de extremo abierto, bueno, etcétera, pero lo importante es piezas pequeñas. ¿Ya? El estacionario, por este método, es para piezas pequeñas. El progresivo es el que está acá, la figura. Esta figura es calentamiento progresivo, donde el soplete es el que se mueve, ¿ya? El soplete se mueve. El soplete es el que se mueve, usted lo ve en esta la dirección de movimiento del soplete. ¿Ya? Entonces acá está, por eso dice, en el que el soplete se mueve sobre una pieza estacionaria. La pieza está estacionaria, está estática, no se mueve, el que se mueve es el soplete. Por ejemplo, este piñón que le digo que es muy grande, entonces en ese piñón no se mueve la pieza, solamente se mueve porque es pesado, pues sus piñones son a veces 2, 3, 4, 5 toneladas, inclusive ahí está de más tonelaje. Entonces ahí el soplete es el que se mueve, ¿ya? Entonces, este es el que se llama progresivo, en el que el soplete se mueve, se ve una pieza estacionaria. Se utiliza para inducir piezas grandes, acá está. Bancadas de torno, por ejemplo, las bancadas de los tornos. A veces se hace este tratamiento con endurecimiento a la fundición gris. ¿Ya? Pues la bancada de torno es donde se mueve el tren de corte, se mueve, va y gira, entonces eso desgasta. Entonces eso no puede ser así en estado fundido, tiene que hacerse un endurecimiento. ¿Ya? También en dientes de granaje grandes, ahí está, ustedes lo están viendo. Entonces es progresivo. Ya grábense eso, ¿ah? El giratorio, sí, giratorio. Aquí el soplete es estacionario, miren, acá es soplete, se mueve, pieza estacionaria. Acá es al contrario. Aquí el soplete es estacionario, en tanto la pieza gira. ¿Ya? Entonces sería ¿qué método sería? Este es el método estacionario. ¿Ya? Acá está. El método giratorio sería este. ¿Ya? Este es el método giratorio, el B. El B es el método giratorio. El A es el A es el método que hemos visto acá, el AB. El A, por ejemplo, es el estacionario. Aquí tanto el soplete como la pieza son estacionarios. Entonces este es el progresivo. El A es progresivo también. ¿Ya? Este A también es progresivo. Se mueve el dispositivo de calentamiento, se mueve. Y endurecimiento, este es estático. Este de acá es el progresivo, ¿no? El progresivo, ahí está. ¿Por qué? En el progresivo, los sopletes están estáticos aquí, ¿ve? Estáticos, ¿ya? Y la que se mueve es la pieza rota y va bajando, va bajando.
¿no? Entonces ya que quede claro. Entonces el progresivo dice, en el que el soplete se mueve sobre una pieza, esto ya lo hemos visto, ¿no? El soplete, este acá es el progresivo. Este es el giratorio. El giratorio aquí, el soplete es estacionario. Entonces, este de acá es giratorio, este de acá es giratorio. Se mueve la pieza, rota, gira, ¿ya? Entonces el giratorio, aquí el soplete es estacionario, en tanto la pieza gira, ¿ya? Se usa para endurecer piezas de sección transversales o circular, o sea, ejes, por ejemplo. Ejes, engranajes de presión, poleas, etcétera. A veces cuando los engranajes son pequeños, se giran, se van girando los engranajes y podemos, cuando son pequeños, engranajes de precisión, pues son pequeños. Y poleas, también la polea podemos endurecer. El progresivo giratorio, aquí el soplete se mueve sobre una pieza giratoria, o sea, aquí ambos, el soplete se mueve y la pieza gira también, ¿ya? Entonces la pieza gira. Gira la pieza y el soplete también se mueve. El soplete puede subir, bajar y la pieza gira, ¿ya? Entonces, se usa para endurecer superficies de piezas largas y circulares como ejes y rodetes, también, güey. ¿Ya? No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, pregunten. Pregunten nomás, pregunten. Porque aquí les he dejado unos cuestionarios, espero que lo hayan desarrollado. Pero eso lo vamos a ver más un rato. ¿No hay preguntas? ¿Alguna duda? ¿No hay nada? Bueno, entonces seguimos. Nos preguntan. Miren, el otro temple es el temple por inducción. Temple por inducción. Miren, este método es un método muy interesante. Ustedes saben que por este método, temple por inducción, ustedes van a ver que al final nos va a producir corrientes magnéticas, ¿no? Nos va a producir corrientes magnéticas, miren. Ya lo vamos a explicar. Este método se está utilizando, se usa mucho para el tren. Seguro han escuchado el tren bala, ¿no? El tren bala no tiene ruedas. El tren bala no tiene ruedas, o sea, se soporta sobre unos rieles, de tal manera que cuando va a funcionar se inyecta una corriente así de inducida para que produzca un campo magnético. Y ese campo magnético es suficiente para que despegue el tren que está sujeto al riel y esa energía hace que empuje, porque se forma unas ondas electromagnéticas, ¿no? Esas ondas electromagnéticas son suficientes para que empuje a ese tren y pueda agarrar o obtenerse velocidades de 350 kilómetros por hora, ¿no? Pero acá el sistema es lo mismo, pero aplicado de otra manera, mire. También podemos calentar, indudablemente que estos son para piezas un poco más pequeñas y para zonas selectivas nada más. Temple por inducción, ¿no? O calentamiento por corrientes de inducción de alta frecuencia, se llama también, ¿ya? Corriente de inducción de alta frecuencia. También este equipo también hemos pedido, pero está comando un amigo que es electrónico y dice que estos equipos se puede hacer, ellos lo pueden fabricar. Nosotros queremos ahí un equipo pequeño, ¿no? Para hacerlo a nivel de laboratorio, para que ustedes puedan ver cómo se puede calentar esto. Es interesante, ¿no? Y hasta cuando hablemos de los sordos de inducción de alta frecuencia en el tercer módulo, en refractario, ustedes van a notar también esta situación, ¿ya? Van a ver. Entonces vamos a analizar el temple por inducción o calentamiento por corriente de inducción de alta frecuencia. ¿Ya? Este procedimiento se utiliza para inducir superficialmente pequeñas piezas de acero, por eso decía pequeñas piezas, ya no son piezas muy grandes de acero, por temple en su zona periférica, o sea, en la periferia del acero, pues, la zona periférica. El calentamiento ocurre en pocos segundos, eso sí, es muy rapidísimo, ya lo vamos a explicar.
¿Ya? Entonces la pieza se coloca en el interior de una espira, o conjunto de espiras a través de la cual se hace pasar una corriente eléctrica de alta frecuencia. Mire, esto se llama el primario y el secundario, ¿no? Vamos a analizarlo. Entonces, mire, ya, acá está, ¿ven? Ya. Entonces, mire, el circuito de calentamiento, primero vamos a analizar, mire. El circuito de calentamiento consiste en espiras de cobre, como ustedes lo están viendo, así, espiras de cobre, ¿ya? En la cual son tubos de cobre en la cual se le agrega agua, ¿ya? Se le hace circular agua para refrigerarlo, pues, porque no se debe fundir. Estas espiras de cobre se le hace pasar una corriente eléctrica, ¿ya? Pero esa corriente eléctrica es una corriente de alta frecuencia, pues, de inducción de alta frecuencia. ¿Por qué se llama de alta frecuencia? ¿Por qué le llaman de alta frecuencia? Porque miren, esto, por ejemplo, acá se forma un norte, vamos a suponer acá el norte, y acá es el sur. Se llama de alta frecuencia porque constantemente a velocidades supersónicas cambia, lo que es norte acá, ahora es norte acá, y ahora es sur acá, y después norte, sur, norte, o sea, está cambiando constantemente estos polos. De tal manera que el acero, por más limpiecito que esté, siempre va a tener partículas tan pequeñitas, que esas partículas, como hay un movimiento, y las partículas van a estar así, va y viene, porque cambia sur-norte, y esa fricción es la que produce el calentamiento. ¿Sí? Ustedes seguro han tenido la posibilidad de ver, echan en un papelito un poquito de tierra y debajo le ponen un imán, se forma como un espín, no sé si han visto, si han tenido la posibilidad de ver eso, muchos. Porque en el colegio creo que hacen esa prueba también, yo me acuerdo que lo he hecho, esa prueba. Un imán, tierra y el imán abajo, y se veía cómo uno lo movía el imán al sitio y esas partículas como espines se movían, ¿no? Entonces, eso quiero que entiendan. El primario, el transformador es el primario. O sea, esto viene, se va a un transformador, y el transformador produce una corriente de alta frecuencia, acá está, de alta frecuencia. Pues alta frecuencia, ¿por qué? Porque está cambiando norte, sur, cambia cada rato, de alta frecuencia. ¿Ya? Pero esto va, las espiras son de cobre, pero va introducido refrigerado con agua. ¿Ya? Ese es el primario. Por la espiras a través de la cual pasa corriente alterna y secundario por la pieza. El secundario es la misma pieza, o sea, el eje que se va a calentar, etc. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a analizar. Entonces, miren, nuevamente, temple por inducción, dice, o calentamiento por corriente de inducción de alta frecuencia. Este procedimiento se utiliza para endurecer superficies pequeñas, ¿ya? O sea, ya no piezas muy grandes, no, o inclusive, aparte de superficies pequeñas, o algunas pueden ser piezas grandes, pero solamente zonas específicas nada más que necesitan tener dureza, ¿ya? Piezas de acero, por ejemplo, en su zona periférica. El calentamiento ocurre en pocos segundos, y es rapidísimo el calentamiento, ¿eh? La pieza se coloca en el interior de una espira o conjunto de espiras a través de la cual se hace pasar una corriente eléctrica de alta frecuencia. Ahí está, ¿no? Entonces ya están viendo las espiras acá. ¿Ya? Tienen las espiras, tenemos el eje o la pieza que vamos a calentar por inducción, se mete dentro de las espiras y le aplicamos la corriente de alta frecuencia y empieza a calentar en pocos segundos, ¿ya? Llega a la temperatura de 800 hasta 900, 950 grados centígrados, a través de la cual se hace pasar una corriente eléctrica de alta frecuencia, que calienta las piezas a elevadas temperaturas. Luego se enfrían rápidamente, o sea, una vez que se ha calentado, inmediatamente abajo podemos tener un recipiente con agua y lo dejamos caer al agua inmediatamente, ¿ya? Entonces, en ducha de agua, ¿no? Luego se enfría rápidamente en ducha de agua, introduciéndolos en agua o aceite también, depende del acero. Si el acero es 40 o 40, podemos hacer el aceite. Y si es al carbono, agua nada más, pues, ¿ya? Las espiras están constituidas por un tubo de cobre refrigerado interiormente por agua, ahí está. La corriente eléctrica crea en el interior de las espiras un campo magnético alternativo, ¿no? Este es el campo magnético, ¿no? Ese es el sistema que dice que la Tierra también tiene esta situación, ¿no? Entonces,
campos magnéticos. Entonces, esto, como les repito, cambia, por eso se llama alta frecuencia. La corriente acá es positivo y acá negativo, pero ahí cambia, negativo, positivo, cambia todo esto, ¿va? ¿No? Cambia el campo magnético, cambia. Donde era un norte, ahora es un sur, donde era un sur, ahora es el norte, y así. La corriente eléctrica crea en el interior de las espiras un campo magnético alternativo, eso es lo que está haciendo alternativo, cambia de positivo a negativo, etcétera, dando lugar a fuerzas eléctricas alternativas de alta frecuencia en las piezas, suficientes para calentar la pieza, ¿ya? Ya está, pues ahí estamos analizando. Miren, el circuito de calentamiento, ya nuevamente, este es el circuito de calentamiento, este es el circuito de calentamiento. Esquema, dice acá, del temple por inducción. La superficie del cilindro de acero se calienta rápidamente al ser atravesado por una corriente eléctrica inducida normalmente de alta frecuencia, que a su paso por las espiras del inductor crea un campo magnético que recorre todo el cilindro. O sea, más que todo, toda la zona que es donde están las espiras, calienta inmediatamente. Entonces, el circuito de calentamiento consta por el transformador, ¿no? Consta por un transformador donde el primario está constituido por las espiras, o sea, el transformador y estas espiras es el primario. A través de la cual pasa la corriente alterna y el secundario es la pieza. O sea, las espiras es el primario y el secundario es la pieza misma, ¿ya? Que se va a calentar, que se lo coloca en su interior. La figura muestra el temple por inducción, acá está. ¿Ya? Entonces, ¿alguna consulta ahí, alguna pregunta, alguna inquietud? Pregunten. El problema es hacerlo el transformador, nada más, transformador de alta frecuencia, pues. Se puede hacer, ¿no? Electrónicos, electricistas conocen esto y pueden hacerlo, ¿no? Ingeniero, buenas tardes. Sí. Habla Nuñovero. Quería preguntarles si utilizamos corriente continua, ¿también se podría utilizar? No se puede, pues. Si no ya tuviéramos ahí, ya hubiese hecho ya o sea, corriente alterna, que es la de las baterías, y corriente continua, no. Tiene que ser corrientes de alta frecuencia, pues. Porque acá son corrientes, podemos casi decir como alterna, no cambia, positivo o negativo. La continua está constantemente la misma corriente, pero no, acá continua no, la continua es la que usamos en casa, no podemos usar eso. Tiene que ser de alta frecuencia, pues. O sea, la de alta frecuencia son corrientes que tienen alto amperaje y que cambian constantemente, positivo o negativo, con positivo o negativo. Ya vamos a explicar el método de calentamiento para que ustedes se den cuenta por qué es ustedes pueden analizar hasta cuánto el acero es magnético, hasta qué temperatura el acero es magnético, para ir sacando una conclusión. ¿Se acuerdan? A ver, Carlos, ¿te acuerdas? Hasta 560, creo. 560, dice Carlos. A ver, vamos a preguntarle, a ver. No vamos a apurarnos mucho, hay que hacerlo despacio. A ver, ¿qué dice Caterín Pérez? ¿Hasta cuánto es magnético cuando calentamos el acero? Y después ya no es magnético. Caterín. Hasta 700. 700, poquito más. Pero bueno, vamos a ver quién dice más. Tiene que estar Mosca. Tienen que ver, porque no me entienden, pues. Porque usted sabe que todo lo que si nosotros sabemos la teoría, al toque lo vamos a comprender. A ver qué dice Mercedes. Ingeniero. Hasta 723, la temperatura de estabilización. 723. A ver, vamos a preguntarle. Vamos por acá al último, hay que preguntarle a todos. Zabaleta Vanessa. Zabaleta. Hasta 900 grados, ingeniero. 900 grados, dice Vanessa. A ver qué dice Quispe Cruz. Frandi. Ingeniero, hasta temperatura de autorización. Temperatura de autorización. Ya. A ver, vamos a preguntar
A ver, ¿qué es el tirado? Tirado. 910, ingeniero. 910 dice tirado. Vamos a preguntarle al número 1. Aguilar Valeriano. Tiene que darme la respuesta porque si no, pues no avanzamos, ¿eh? Ingeniero, 768. Claro, pues 768 grados. Ese se llama punto Curie. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Miren, más o menos, ya lo vamos a analizar más adelante, pero ya nosotros podemos sacar nuestra conclusión, ¿no? Este fenómeno de que nos produce corriente magnética, ¿hasta qué temperatura funciona? Hasta 768. Porque hasta 768 es magnético, pero a partir, vamos a poner, si está 800, ya no es magnético, ya no va a haber estas corrientes magnéticas, ¿no? Ya no va a haber. Entonces, ¿cómo se calienta el acero? Si el acero lo calentamos a 850, por ejemplo, 800, 850, ya no es magnético. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo se calienta? Pues es lo que vamos a analizar. Entonces, de aquí podemos nosotros ir echando ya a principio, sí se calienta por inducción de alta frecuencia, como ustedes ven, por corrientes magnéticas, ¿no? Que se llama estéresis, pero ya lo vamos a analizar ya. Pero cuando llega a 768 ya no se calienta por eso, ya. Ya el acero ya no es magnético, pues ya. Hay que ver cómo se va a calentar. Entonces lo que quede claro. A ver, otra pregunta, hagan otra pregunta. Ingeniero, soy Catherine. He estado leyendo que... Soy Catherine. Ya, Catherine, ya, sí. He estado leyendo que este temple por inducción también se aplica para realizar tratamientos de revenido localizados. Sí, por supuesto. Ahí sí, cuando son revenidos, ahí sí se aplica este fenómeno ya. Este fenómeno nada más es el que utilizamos, porque este es a 368. Pues. Si vamos a revenir a 500, este es el fenómeno que ocurre para el calentamiento, ¿no? ¿Ya? Pero si es que ya lo usamos para hacer por temple por inducción, ahí sí ya no de corrientes magnéticas, etcétera, ya no funciona ya. ¿Ya? Entonces ya así también se puede usar para calentar, no hay problema. A ver, ¿qué otra pregunta? Pregunten. Ingeniero, le digo, ¿Quién habla? ¿con qué fin? Gavidia. A ver, Gavidia, sí. Le digo, ahí estoy leyendo la diapositiva y dice de que estas espiras es de un tubo, ¿verdad? ¿Con qué fin hacen que pase agua por las espiras, por el centro de las espiras? Para evitar sobre el calentamiento la espira y se deforme, pues. Nada más, es para enfriar, refrigerar. Tú sabes que el cobre pues se funde a 1085 grados centígrados, ¿no? ¿Sí? Entonces, imagínate que calentemos esta pieza a 1000 grados. Estamos llegando casi a la temperatura casi de fusión del cobre, ¿no? Podría deformarse, podría haber perforaciones. Entonces, por eso se refrigera, pues. ¿Ya? Para evitar que el sobrecalentamiento de la espira. Nada más, eso es todo. No es por otra cosa. Porque al final el calentamiento de la pieza, miren, las espiras ni siquiera se van a calentar, ¿ah? No se ponen ni rojas ni nada por el estilo, sino que como irradia calor de acá del acero, también pueden fundirlo acá, ¿no? Pueden fundir esto, por eso es que se refrigeran con agua. Inclusive ahora he visto unos videos que ya no lo refrigeran ni con agua, de frente lo ponen de frente, para calentar piezas así, pues son pequeñas. ¿Ya? Pero lo ideal es esto, refrigerarlo con agua, para mantener eso mucho tiempo. ¿Ya? Esa es la idea, pues. La idea es eso, para refrigeración nada más. A ver, otra pregunta. ¿Está bien la pregunta? Sí. ¿El temple por inducción se puede hacer para cualquier forma de pieza o solo para un tipo? No, siempre y cuando nos permita. O sea, vamos a ver, miren ustedes acá. No, ya no. Miren, acá ustedes tienen diferentes espirales, ¿ve? ¿Ya? ¿Te das cuenta? Este espiral para ejes, por ejemplo. Este es un espiral que puede ser para planchitas, ¿ve? Este es un espiral que puede ser también para piñones, por ejemplo, ¿no? Estos son para piñones, para que los dientes se calienten. Piñones chicos, por supuesto, son para piezas chicas, ¿sí? Por ejemplo, acá le metemos el piñón al centro y se calienta.
Y no toca, el piñón no toca nada con la pared, ya lo vamos a explicar. ¿Ya? Acá este también puede ser para un piñón. O a veces se usan hasta para fundir aluminio acá, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos tener para un eje, otros 2 ejes acá. Ya, acá para el calentamiento, por ejemplo, puede ser selectivo de una pieza que tenga una forma rectangular, etcétera, igual acá. ¿Ya? O sea, lo que sí que quede claro que es para piezas pequeñas, pues. Ya no son piezas grandes, ¿no? Solamente hacemos endurecimiento selectivo también, zonas preferenciales nada más. Por este método podemos templar, por ejemplo, cigüeñales, la zona donde va la biela, ahí, y el resto permanece inalterable. También podemos calentar esto. ¿Ya? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, disculpe esto. ¿Qué propiedades mecánicas, aparte de la dureza, nos encontramos en estos 2 tipos de temple? La propiedad mecánica es igual, la idea es endurecerlo, pues. Las propiedades mecánicas especialmente porque debido a que solamente se endurece la superficie, ¿no? Como hemos visto, solamente endurecemos la superficie, ¿ve? La propiedad mecánica más importante es la dureza, el desgaste, pues, para evitar desgaste, porque estos están en contacto. Aquí, en esta parte de acá entra otro piñón, pues, ¿no? Para que haya el movimiento, pero un piñón ambos se empujan así. Entonces, la propiedad más importante es el desgaste acá. Y fatiga, y por eso el núcleo se permanece inalterable, suave. Mientras la superficie, pues la dureza pueden ser 60, 65 Rowell C. Mientras el núcleo permanece inalterable debido a que el calor no ha entrado al núcleo. Entonces, cuando se hace el temple, pues, no le afecta. ¿No? ¿Está claro? Sí, ingeniero, gracias. Ok, buena pregunta. Pregunta. Ingeniero. A ver, ¿quién eres? Ingeniero, le habla Ceylan. Ceylan. Ya, seis. Ingeniero, ¿y la profundidad? La profundidad depende. La profundidad. Está bien. La profundidad, La profundidad o el XP, el espesor ¿cómo? A ver, de nuevo. Quería saber si la profundidad es mayor. Si la profundidad alcanzada con este método es mayor. Acá la profundidad son mucho mayor que carbonización, que nitruración, pues acá sí, pues. La situación es que el calentamiento es rapidísimo. ¿Ya? O sea, la profundidad, no sé, creo que el ciclo pasado, no sé si es que fueron ustedes, un grupo de ustedes llevó un eje, creo. No me acuerdo, así que ha sido con metalurgia física. Metalurgia física 1 no ha sido, otro ha sido con metalurgia física 2. Llevó un eje para ser recocido y ese eje estaba con este temple a la llama era, y nos dio un espesor X bastante grande de 3 milímetros, 4 milímetros. Yo acá, por ejemplo, hace poco he hecho unos trabajos para una empresa de Cajamarca y me trae unos eslabones de los caterpillars y me encontré con la sorpresa que una parte superficial es templado por este método, ese puede ser por el método de la llama. Templado, 60 Rowell C, mientras más adentro está con 30, 40 Rowell C. ¿No? Entonces, esto nos permite hacer temples localizados, pues, y el otro método que hemos visto. Nos permite hacer temples localizados, estos. Por ejemplo, tenemos un eje bastante grande y solamente esta zona va a trabajar con rodaje, etcétera, y por lo tanto debe ser duro, esta zona nomás lo endurecemos, la otra zona no. ¿No? Eso nos permite hacer esto, pues, ¿ya? Entonces, ¿alguna otra pregunta? Ingeniero, entre la llama oxicetilena y el temple por inducción, ¿cuál tiene mayor profundidad? Mira, no podemos decir cuál. Si hablamos en tiempo, este es más rápido, ¿ok? El calentamiento es rapidísimo. En menos de 10 segundos lo tenemos calentado todo. En cambio, en el otro, todavía, y el anterior, todavía puede ser hasta medio minuto al calentamiento para tener el mismo espesor que tenemos con el anterior, pues. ¿Ya? O sea, pero los dos son limpios. No hay descarbonización,
no se forma hollín, no se forma nada, debido a que los calentamientos son rápidos. ¿Ya? Porque ustedes saben que cuando hacemos metemos a una cajita al horno y cuando sacamos con el medio de oxígeno se forma una cáscara, ¿no? Se han visto. Las cajas salen la cáscara, ¿no? Ese se llama hollín. Entonces eso de ahí no aparece acá. Si no sería un problema grande, pues. Sería un problema grande y eso podríamos crear picaduras en la superficie de las piezas, etcétera, ¿no? Pero no ocurre eso. Debido a que el calentamiento también es rápido, ¿ya? El calentamiento y el enfriamiento también es rápido. Este es más rápido el calentamiento, también ocurre en pocos segundos, miren. La pieza que se coloca en el interior, entonces el calentamiento es poquísimos segundos. Ya lo vamos a explicar por qué. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, una pregunta. Si en el primer caso, ¿qué es este calentamiento? Temple de llama. Gavidia. Gavidia, sí. Te digo, y si en el primer caso, en lugar de utilizar acetileno, utilizamos carburos, ¿no pasa nada? ¿Solamente se calienta la pieza o sí tiene...? Nos va a demorar mucho el calentamiento, pues. Y el calentamiento no va a ser uniforme. Mire, si con propano también se puede calentar. Yo he calentado con propano, en este método. Con propano, la otra vez estuve ahí en el taller, ahí en la factoría, ahí en la fundición. Tenía necesidad de templar un eje. Bueno, decidí un eje de diámetro pulgada y media más o menos y de longitud 30 centímetros. Decidí calentarlo con propano y oxígeno, pues, como que tenemos así en la universidad. Me demoré más o menos 15 minutos para calentarlo, toda esa partecita, para templarlo. Y 15 minutos ya es mucho, ya, pues puede haber descarburización, alguna situación, ya. O sea, el propano no tiene el mismo poder calorífico que el acetileno. Igual el carburo, si he visto por el calentamiento con carburo. Por ejemplo, si tú quieres soldar una varilla de un cuarto de pulgada, de media pulgada con carburo, es muy difícil. Carburo usa solamente para alambrecitos, soldar ahí algunas latas, etcétera, ¿no? Piezas delgadas. ¿Por qué? Porque el calor que emana es suficiente para eso. Pues. Es puntual nomás. Pero si quieres calentar con ese sopletito de carburo o una pieza de 1 pulgada, etcétera, te vas a pasar, nunca lo vas a calentar, porque por un lado está caliente y por el otro lado estás calentando y se enfría al otro lado. ¿Por qué? Porque la llama no te permite. ¿Está claro? Entonces la mejor es el acetileno. Pues. El acetileno es lo mejor. Hacer lo que sea una piecita chiquita, pequeñita, una piecita pequeñita nomás, y ahí estás estático con el soplete, y bueno, y ahí sí puede ser. Pero si hablamos de más o menos grandecitas, ya un eje de 1 pulgada y media y de 20 centímetros de longitud, ya la cosa cambia, ya no puede ser con propano. Con propano se puede, pero sí demora. Con carburo, por un lado lo calentaste y ya después cuando sigues hacia arriba ya se enfrió. Entonces, no es bueno. En cambio, el acetileno sí, por el poder calorífico que tiene. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? La pregunta bien lo que han hecho. ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, y si quiero producir grandes lotes, por así decirlo, de piezas, ¿cuál de ellos sería lo más indicado? ¿O los dos? Pues, lo más indicado para grandes lotes es el de llama, inducción. Porque de acá tenemos que cantar pieza por pieza, ¿sí me entiendes? Pieza por pieza. Estos se hacen para ejes, algunas cosas. ¿Y en cuestión económica, igual el otro? ¿Cuál? En cuestión económica, o sea, ¿cuál es más económico? Esto, lo que cuesta es el equipo. Nada más, pero en el equipo ya el resto es barato. En el cambio que el anterior, el equipo también cuesta, tiene que comprar su botella de propano, su botella de acetileno, o sea, el mismo tanque pues, para después mandarlo a cargar siempre. Bueno, el costo también es un poquito de repente menos, mucho menos que el anterior, pues, pero después el proceso, los dos son baratos. Los dos son baratos, son económicos los dos. ¿Ya? No había problema con eso. Bueno, miren, que quede claro ahora sí. Vamos a analizar. Necesitamos, entonces, el circuito hemos dicho, vamos nuevamente, el circuito dice, consta fundamentalmente por un transformador. El transformador es el que va a la corriente continua, lo va a hacer a corriente de alta frecuencia.
ya, de inducción de alta frecuencia, corriente de inducción de alta frecuencia, el transformador. En ese primario, el circuito está formado por dos, el primario y el secundario. ¿Dónde está? Acá está el secundario. El primario está constituido por las espiras a través de la cual pasa la corriente alterna. Entre las espiras es el primario. Y el secundario viene a ser la misma pieza, ¿ya? Secundario por la pieza que va a calentarse, coloca en un sitio. Bueno, ya, entonces tenemos primario, las espiras. Secundario, la pieza, ¿ya? Eso es lo que... Y ahora vamos a ver el calentamiento. Ustedes tienen que tener... Ya nosotros nos hemos analizado y hemos dicho que el magnético del acero hasta 768 grados centígrados, ¿no? Después de pasado 768 grados centígrados ya no es magnético ya. Entonces lo que hemos visto acá ya no funciona, ¿no? Aquí ve, que se forman campos magnéticos, ya no funcionan. Entonces, ¿cómo va a ser el calentamiento? Porque esto funciona hasta a 768. Pero pasado 768, nosotros a la pieza lo calentamos 800, 150, 900 grados centígrados. Entonces ya no funciona. ¿Cómo va a ser el calentamiento? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Miren. Calentamiento de la pieza por inducción. Sucede en este proceso como consecuencia de dos fenómenos. El calentamiento sucede por consecuencia de dos fenómenos. Uno, el primero, es por histéresis. ¿Ya? Se llama histéresis térmica. Eso se llama. Bajo la acción del campo magnético, o sea, el campo magnético que se ha formado, las pequeñas partículas de hierro tienden a polarizarse, ¿no? Se polarizan, o sea, quiere decir que ¿qué quiere decir esto de polarizarse? Que las partículas que se forman ahí en la superficie del acero, porque aparentemente nosotros lo vemos perfecto, pero cuando se le induce corriente magnética, las pequeñas partículas que están ahí se ven, que se mueven, ¿no? Por eso, por este método también se utiliza para detectar fallas, ¿no? Corriente de inducción, de magnética, para analizar fallas, por ejemplo, ¿no? También. Pero bueno, acá nos interesa a nosotros esto. Se polariza. ¿Qué quiere decir polarizarse? Que las partículas se van hacia el norte, se vienen hacia el sur, se van al norte, el sur está en este plan, pues, ¿no? Así es. Se polariza. O sea, siguen, al decir polarizarse, quiere decir que siguen la dirección del polo norte o el polo sur o polo norte, y ahí van cambiando en un determinado sentido, ¿ya? Creando en ellos un polo norte y un polo sur, ¿sí me entienden? Si cambia, se van hacia el norte. Si cambia, se vienen hacia el sur, se cambian y se ven hasta. Y eso es lo que quiere decir, ¿ya? Al variar el sentido del campo con alta frecuencia, es lo que se llama, pues, alta frecuencia. O sea, lo que era norte ahora se vuelve sur, lo que era sur se vuelve norte. Entonces las partículas van y vienen, así que ese plan, pero a una velocidad increíble, ¿no? Que no lo notamos. Con alta frecuencia. Las pequeñas partículas tienden a seguir esas variaciones, ¿sí me entienden? Sigue, modificando la situación de sus polos y creando una gran fricción molecular interna que desarrolla calor y al disiparse a través de la pieza eleva la temperatura. Esa fricción de que las piezas están norte, sur, norte, van y vienen así increíblemente, eso produce una fricción que es suficiente para calentar la pieza. Pero ¿hasta cuánto lo calienta? Lo calienta hasta 768 grados centígrados más. Y de ahí pierde su magnetismo, ahí está, lo está diciendo. ¿Ve? ¿Ya? Tiene poca importancia, dice, porque el hierro a temperatura mayor de 768 grados centígrados pierde su magnetismo. Ya, ahora viene la segunda. Entonces, miren, debido a que, por la corriente de Foucault, ¿no? Debido a que en la periferia de la piedra sometidas a campos magnéticos alternativos, hay que decir que en las piezas al principio la pieza ha sido sometida a campos magnéticos alternativos, van bien norte-sur, de alta frecuencia, ahí nacen en la periferia, ¿no? No lo tengo, está la figura. Nacen en la periferia unas corrientes circulares, llamadas corrientes de Foucault, ¿no? Así. Son unas corrientes parásitas que nacen ahí, se llama corriente de Foucault, que calientan rápidamente la zona periférica. Esas corrientes que se han formado en la superficie
del acero debido a la variación del polos, la variación de los polos, como ustedes ven. Ahí se han creado unas corrientes que se llaman corrientes de Foucault, que calientan rápidamente la zona periférica de la pieza, llegando a alcanzar rápidamente temperaturas de 800 a 1000 grados centígrados. ¿Ya? O sea, el calentamiento ya no es por histérides, sino es por corrientes de Foucault. Entonces, el calentamiento de la pieza es exclusivamente por este fenómeno, ¿ya? Que quede claro, ¿ah? El calor generado está dado por la ley de Joule, ¿no? Entonces, acá está, el calor es igual a R, la intensidad al cuadrado por T, ¿no? T viene del tiempo de calentamiento, R es la resistencia del circuito y la intensidad de la corriente, ¿no? Entonces ahí está en función de esto el calor. ¿Ya? Las espiras crean un campo magnético e induce a la pieza a una fuerza electromotriz, ¿no? Una fuerza electromotriz. Esa fuerza electromotriz genera una corriente eléctrica. Estas son las corrientes de Foucault, son estas. ¿Ya? Las corrientes eléctricas. Entonces ya estamos hablando, la fuerza electromotriz genera una corriente eléctrica que produce el material por el efecto de Joule. Se llama efecto Joule, igualito que en las termocuplas, ¿no? Hay un efecto, un puente de Westinghouse, nos produce un efecto Joule. Este es el efecto Joule, ¿ya? Que dice que el trabajo realizado es igual a la resistencia por la intensidad al cuadrado. Este es al cuadrado, ¿ya? Este es al cuadrado. Y de forma muy rápida, o sea, el calentamiento es muy rápido, ¿no? Entonces esto, debido a que el calentamiento es rápido, ya nos llega al estado astenítico. ¿Ya? Entonces, que quede claro. El calentamiento de la pieza son por dos fenómenos, ¿ya? El calentamiento de la pieza por estéresis, pero estéresis es a 368 grados centígrados. Pero el calentamiento a la temperatura de austenización ya es por la corriente de Foucault, ¿no? Estas corrientes son corrientes periféricas debido al movimiento a la frecuencia de cambiar polo sur, polo norte, polo sur, polo norte. Entonces ahí se forman unas corrientes de Foucault. Esta corriente de Foucault produce un efecto Joule, para que quede claro ya. Un efecto Joule que produce un trabajo. Y al producir un trabajo, produce un calor, ¿no? De forma rápida y muy calientan rápidamente a la temperatura de 800 a 1000 grados centígrados. Bueno, miren. El inconveniente del proceso, claro, pues les decía, elevado costo de las instalaciones, ¿no? Estos son costosos, pueden mandar a hacer todos estos dispositivos, el transformador de la corriente continua a corriente alterna es caro, ¿no? Necesidad de preparar en cada caso dispositivos adecuados para cada tamaño de pieza, ya, ¿no ves? O sea, cada pieza que se va a tratar tiene que tener un dispositivo apropiado, pues, ¿sí? O sea, no hay un dispositivo para una sola pieza, no. Cada pieza tiene que tener un tamaño apropiado. Gran velocidad de calentamiento, ¿no? También eso es un inconveniente. También no es conveniente que el calentamiento sea rápido porque no nos deja manipular. De repente se nos pasa la temperatura también. Muy rápido caliente esto. Entonces hay que tener todo preparado inmediatamente para hacer el enfriamiento rápido y que no se caliente mucho la pieza. Muchas veces tiene termocuplas de láser, por ejemplo, ¿no? Para de lejos mirar la temperatura e inmediatamente sacarlo y enfriar. La gran diferencia de temperatura que existe entre zona muy próxima a la pieza, o sea, variación brusca de la dureza, también es importante, debido a que se calienta muy rápidamente la zona y acá todavía el núcleo ni siquiera ha calentado nada. También eso es un problema, también puede ocasionar un poco de fisuras, sí que los aceros son altamente aleados, ¿no? Eso hay que tener mucho en consideración eso, ¿ya? Entonces, este proceso es rápido. Si es que ya tuviéramos todos los equipos disponibles, el proceso es económico. Pero si no, el proceso es para las instalaciones, ¿no? Elevado costo de las instalaciones, pues, o sea, tener los equipos de la corriente para transformarlo de continua a alterna. Entonces, y de acuerdo a cada tipo de piezas, vamos a tener un dispositivo de calentamiento, como ustedes ven acá. ¿Ya? Distintas formas elementales de inductores bobinas para que se utilicen el temple por inducción. ¿Ya? Por ejemplo, este de acá es para piñones, ¿no? Yo en Argentina tuve la posibilidad de ver uno de estos tipos.
y manipularlo por inducción. La pieza no es tocada, no se toca. La pieza está un centímetro alejado de acá y se calienta inmediatamente, ¿no? Se produce un campo magnético acá y ese campo magnético produce la fricción de las partículas en el acero y calienta. Pero hasta 768, y de ahí se produce una corriente parásita, le llaman muchas veces, que son corrientes de Foucault. Eso ya lleva a la temperatura de 800 a 1000 grados centígrados. ¿Ya? Acá tenemos temple por inducción de un eje horquillado de transmisión para vehículos pesados. Por ejemplo, este es un eje, ¿no? Un eje. Con una horquilla se llama así. Este de acá es un dispositivo de agarre, igual el de acá, para que no se vaya a caer. Entonces, acá está el dispositivo, que son las espiras, y lo calientan en esta zona. ¿Ya? Entonces, inmediatamente calientan, acá estamos viendo pieza, la pieza, 2 el inductor, que es este. Este es el inductor, o sea, lo que produce el calor. 3 la ducha, la ducha, este es de enfriamiento, ¿no? Esta es la ducha. También inmediatamente vamos calentando y se va enfriando. 4 zona templada, ya esta es la zona templada. Y 5 zona de calentamiento, que es esta donde está el inductor, está calentándole, ¿no? Inmediatamente podemos calentarlo, ¿ya? Ir calentando y friamos. O en algunos casos, como en este caso tiene un dispositivo, lo calentamos, todo se calienta la zona que vamos a templar y sacamos el eje, o inmediatamente tenemos un tanque acá con agua y cae y enfriamos inmediatamente. ¿Ya? Entonces eso es importante. Lo que quiero que ustedes analicen, que el calentamiento acá empieza por histéresis, ya debido a que los polos se modifican de polo norte a polo sur y así están con frecuencia, con alta frecuencia están cambiando de posición y esa fricción eleva la temperatura. Pero esto eleva hasta 768 nada más grados centígrados, y después ya el calentamiento hasta la temperatura de 800 a 1000 grados, que es la temperatura de temple, ya se da por este fenómeno de corriente de Foucault. ¿Ya? No sé si es que alguna pregunta tienen, alguna inquietud. Pregunten. Este de acá sí lo pueden fabricar, este equipito sí se puede fabricar. Yo he hecho unas consultas con unos patas que son electrónicos y me han dicho que sí lo pueden hacer. Es probable que el próximo año, si toda la cosa cambia bien, ya tengamos un equipito para hacer este tipo, porque ustedes es necesario que conozcan todo. Y como ustedes están analizando, no es cosa del otro mundo, ¿no? Han visto la de llama, tampoco es difícil. Lo que sí quiero que acá en esto ustedes consideren, porque ustedes cuando van a trabajar, por ejemplo, en empresas grandes, ellos tienen sus molinos que son inmensos y tienen piñones grandes. Ahí sí no vayan a pensar ustedes que se puede hacer carbonización, hidroración, no, ahí se hace este tipo de procesos. Y el proceso que más se utiliza es el temple a la llama. ¿Ya? Y ya cuando son piezas pequeñas, más pequeñas, se pueden hacer por este método ya de inducción, ¿no? De alta frecuencia, calentamiento, temple por inducción de alta frecuencia. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿No hay? Ingeniero. Sí, te escucho. Sí, ¿qué pasaría si es que al acero le doy un precalentamiento? No es necesario. No es necesario porque no te va a dejar manipular el acero para ponerlo al dispositivo, pues. O sea, ¿un precalentamiento con qué? ¿Con el mismo la llama oxidatilénica o con la inducción? ¿O cómo? Aparte de un calentamiento en el horno y meterlo a la llama, por ejemplo, eso es lo que me quiere decir. No tiene caso. ¿Para qué vas a hacer el precalentamiento? No tiene caso. Estos métodos son justamente para piezas que están frías y ahí lo calientas, pues. ¿Ya? No tiene caso de calentarlo, más bien debería estar frío para poder manipularlo, ponerlo y después ya poder tener un dispositivo adecuado para meterlo al agua o al enfriamiento. O sea,
conforme vas calentando, vas enfriando, va calentando, así, no con ducha. Pero no tiene caso precalentarlo. Por supuesto, ahora me hubiese preguntado, nadie me ha preguntado algo, si se revienen estas piezas, nadie me ha preguntado. A ver, ¿alguien pregunte? Nadie pregunta eso. Por supuesto que tenemos que revenirlo, pues. Pero el revenido es bajo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que se ha formado una capa también, un calentamiento de la zona periférica, mientras dentro del núcleo está frío. El revenido es también a 200 grados, solamente para aliviar las tensiones, no para otra cosa, ¿ya? Solamente para aliviar 200, 150 máximo. Para aliviar tensiones o residuales que se han formado debido al enfriamiento rápido de la piecita periférica. Nadie se preguntaba eso. ¿Alguna otra pregunta? No hay nada. A ver, vamos a ver, les dejé un cuestionario. Entonces, miren, a ver, vamos a preguntarle les dejé un cuestionario. Ya está. El cuestionario está basado en esto. A ver, preguntamos. A ver, alguien que ya no le quería preguntar, no le preguntaba. Mendoza, Gutiérrez, vamos a ver, vamos a avanzar. Un dragón. De repente hay un voluntario que quiere que diga, a mí pregúntenme. ¿Alguien que quiere que le pregunte? A mí, ingeniero, pregúnteme. ¿Quién es? Quiroz, ingeniero. Espérate, ¿qué dijo? El primero, ¿qué dijo? ¿Quién eres? Moya, ingeniero. Ya, Moya. Moya. Está bien, así debe ser. A ver, Moya. La primera pregunta dice, ¿cuáles son los tipos de endurecimiento superficial? Pero, ingeniero, ya los tipos de endurecimiento que se realiza son el tipo estacionario, progresivo, el giratorio y el progresivo giratorio. Progresivo. Pero mira lo que dice, ¿cuáles son los tipos de endurecimiento superficial? Ya, Por eso yo le estoy ahora dándole a la clase ya así, y por preguntitas para que tengan interés, ustedes se pongan a leer. Y aquí ustedes tienen opción a levantar su nota. Porque la nota no está tan mal. El tipo de endurecimiento superficial que estamos empleando acá es que se está logrando una capa, la superficie martensita, y se está aplicando a ceros de 0.3. Yo, ingeniero. Oye, Yo, ingeniero. Rafael. Escucha la pregunta, te estoy preguntando cuáles son los tipos de endurecimiento superficial. ¿Ya, Moya? Le entendí así, que era la pregunta. ¿Ah? Y es simple, ¿eh? Tipo de endurecimiento. Endurecimiento, temple superficial, lo mismo, pues. Me cambian ustedes una palabrita y ya se murieron. A ver, Moya. Y al temple, pues, ingeniero. A ver. De nuevo. Ingeniero, un tipo de endurecimiento superficial. El templado sería un tipo de endurecimiento superficial, ingeniero. Templado, así a secas, templado. Sería el temple por inducción y el temple a llama o fluido acetilínico. Claro, esos dos, pues. Temple a la llama. O endurecimiento también se llama, temple o endurecimiento. Ingeniero. Temple por inducción o calentamiento por corriente de inducción de alta frecuencia, ¿no? Sí, ingeniero. Entonces sería Esas son. Dime. Ya, dime, yo te digo, una pieza de tamaño pequeño,
quiero que en una pieza de tamaño pequeño, ¿cuál es el método de endurecimiento o temple de endurecimiento? ¿Cuál utilizarías? ¿Cuál de los dos métodos? Ya, de los de acá, si es una pieza pequeña por inducción, ingeniero. Ah, temple por inducción, ¿no? Sí, temple por inducción. Eso es lo que es. Bueno, ya lo voy a considerar. Porque, de todas maneras, la idea, espérense, vamos a ver. Tú eres Moya, ¿no? Moya, ingeniero. Sí, ingeniero Moya. Bueno, porque te has aventado, ya te voy a considerar. Ya, qué gracias. A ver, ¿algún voluntario? Yo, ingeniero. Mondragón Vera. ¿Carlos Nuñovero? Sí, como Mondragón. Con Mondragón hablamos. ¿Mondragón? ¿Mondragón? Presente, ingeniero. Ya, vamos, Mondragón. A ver, dice, en el entrenamiento por llama, ¿cómo se aplica el calor? Se puede aplicar de manera progresiva, estacionaria o giratoria. O también progresiva giratoria. Ya está bien, ya está bien, pero quiero que me digas qué calor, cómo es eso, pues. Puede ser eléctrica, corriente eléctrica, puede ser, eso es lo que quiero que me digas, pues. Se aplica calor mediante óxido acetilínico. Ya, pero claro, por una mezcla de oxígeno y acetileno, ¿no? Sí. Ah, eso, pues, ya a veces pues, utilizan sopletes acá que puede ser, como tú dices, estacionario, progresivo, giratorio y progresivo giratorio, ¿no? Y en el caso de un piñón de grandes dimensiones, ¿cuál es el método que aplicarías? De manera progresiva. Ah, el progresivo, pues, y donde el soplete es el que se mueve, ¿no? Y la pieza está estática. Bueno, ya está bien, lo vamos a considerar. ¿Tú eres Mondragón. Mondragón, ya, te voy a poner más. Ya, eso se ten en cuenta. A ver, hay otra pregunta más. Ya, bueno, vamos a preguntarle ahora una dama. A ver, una dama, ¿quién quiere? Yo, ingeniero, Ceylan. Ya, a ver, Ceylan. Espérate, no te adelantes, yo te voy a preguntar. A ver, Ceylan, el sobrecalentamiento de las piezas producido por alta temperatura de la llama, ¿qué consecuencias trae consigo? Puede producir fisuras y también el crecimiento de grano. Ya, puede producir fisura y crecimiento de grano. A ver, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está? Calentamiento, método por tamaño bueno. Está bien, eso es, pero quiero que, a ver si lo has leído. Está. Ya acá está. El sobrecalentamiento de la pieza debido a la alta temperatura de la llama puede coger fisuras, ¿no? Después del templado, excesivo crecimiento de grano en la región. Bueno, ya está bien. Ya lo voy a considerar. ¿Tú eres Ceylan, ¿eh? Sí, ingeniero. Urbina. Ya. Urbina. Urbina, Ceylan, no, vamos a ponerle más uno. Ya. A ver, vamos a ver. A ver, primero, antes que le haga la pregunta. A ver, antes que haga la pregunta. A ver, ¿quién quiere contestar la pregunta que voy a hacer? ¿Nadie? ¿Nadie dice yo? Bocanegra ahí. ¿Ah? Bocanegra. Ya, Bocanegra, ya, vamos, Bocanegra. A ver, Bocanegra.
Mira, ahí dice que los aceros recomendados están entre 0,30 y 0,60% de carbono, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasaría si es que los porcentajes de carbono son mayores de 0,6%? ¿Qué puede ocasionar cuando hacemos temple por llama? Según la teoría que hemos estado viendo, dice que ocasiona desconchamiento de la capa templada. Claro, pues, desconchamiento, guastellamiento, desprendimiento, esa es la palabra correcta, ¿no? Sí, ingeniero. Claro, por supuesto, eso pues. Entonces, por eso es que es importante esa recomendación. Bueno, lo voy a considerar, Bocanegra. Más uno. Y ahora, ¿quién más quiere? Ñuñuvero, ingeniero. Rafael Quiroz. A ver, Ñuñuvero dijo, ya. A ver, Ñuñuvero, la última pregunta de esta clase. En el calentamiento por inducción de alta frecuencia, ¿cómo ocurre el calentamiento de la pieza? Explícame correctamente, detenidamente, pues. Ya, ingeniero. La pieza se coloca dentro de una espira, o conjunto de espiras que viene a ser como un tubo de cobre. Ya. Al cual adentro del tubo de cobre se le agrega agua para que haga el enfriamiento. Por la cual por ese tubo también va a pasar una corriente de alta frecuencia. Ya. Entonces, al pasar la corriente de alta frecuencia va a crear la corriente de focado, las cuales van a calentar las piezas. Ya, o sea que, pero escúchame, quiero que me expliques claramente, porque tú me estás diciendo que el calentamiento es por la corriente de Falcao en un inicio. No, al inicio es por la histeris, donde, o sea, las partículas de cierre. La histéresis es la que ayuda, pues, ¿no? El cambio de los polos positivo, negativo. Hay fricción de las partículas ahí. Entonces, eso es el que calienta, pero ¿hasta qué temperatura es el calentamiento? Hasta la temperatura de Curie, ingeniero, 768. 768 grados centígrados. Sí. ¿Y de ahí qué hay? Y de ahí ya se produce el calentamiento por la corriente de Foucault, pues. Claro, pues la corriente de Foucault, ya. Pues ahí son unas corrientes parásitas que se calientan rápidamente entre 800 a 1000 grados, ¿no? Eso es lo que hemos dicho, y ya ahí sí. Bueno, ya está bien. Así que así vamos a participar en clase, ¿eh? Es decir, acá, porque en refractario también voy a tratar de que esto sea así, porque desgraciadamente tengo 2 horas, no puedo hacer mucho, pues. Ahí tengo que correr, y el curso refractario, el curso es bastante largo también, pues. Pero también les he dejado problemas, te digo, algunos casos de estudio ahí, porque ustedes también lo chequen. Bueno, ¿hay alguna consulta más? ¿Alguien quiere algo más? ¿Alguien quiere que le pague una pregunta, etcétera? Nadie. Ya, pues por ahí, por ahora nos quedamos ahí, pues, ¿ya? Ok, ahí nos quedamos ya el día viernes, debo alcanzar sus notas ya, completo. ¿Ya? Buenas noches. ¿O hay alguna inquietud? ¿No hay ninguna inquietud ya? Ya, por ahí que nos quedamos ahora, por ahora. Cuarto para... ¿Qué, ingeniero? Ya, buenas noches. Sí, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.